Es preciso decirle a España que hemos dejado de ser colonias. Y a esto se aplicó el joven Alberto Guillén, que sin embargo dejó vivos... al final podría haberme sacado el pelo que tengo en la lengua. Bueno, y a esto se aplicó el joven Alberto Guillén, que sin embargo dejó vivos y en buen lugar a varios de sus enemigos. No solamente a su prologuista, Pérez de Ayala, y a su epiloguista, Gómez de la Serna, por supuesto, sino también al periodista Julio Camba, cuyo cinismo le admiró, a Gabriel Miró, de quien le impresionó la bondad, a Eugenio Noel, tan sincero, y a Armando Palacio Valdés, que le había dicho que ya no volvería a escribir. De los demás, recoge fundamentalmente las maldades que dicen unos de los otros, a las que añade siempre alguna de cosecha propia. Azorín no habla mucho, es gélido y tiene una mano gorda y blanca de benedictino. Benavente es un cuerpecillo de ratón, nunca mira de frente y trata de ser amable en la incompetencia de mostrarse superior. Jacinto Grau... Dios santo... Jacinto Grau... Bien, voy a hablar de Jacinto Grau sin pelos en la lengua. No lo consigo. Bueno, Bien. Qué estupidez. Pues sí, tenía literalmente pelos en la lengua a la hora de que nadie me pregunte más circunstancias. Y ahora voy a hablar como hace Blanco, voy a hablar sin pelos en la lengua. Todo el mundo agradecerá que haya hecho esta sencilla operación. A nadie le gusta ver cómo se mueve un garbanzo en la boca de un viejo, ni un pelo. Trata de ser... Bueno, sí, eso es Jacinto Benavente. Jacinto Grau. Jacinto Grau está convencido de ser un genio. Y esto es cita de la linterna de Diógenes. Afirman que yo digo Shakespeare, Esquilo y yo. Ese es el burdo rumor que existía contra Jacinto Grau. Pero ahora, claro, la linterna de Diógenes se lo empeora. Dice, yo no he dicho eso. Lo que yo he dicho es, después de Shakespeare, yo. Bueno, y luego maldades sobre Rafael Cansino Sassens. Todos dicen maldades de todos. Sin embargo, hay que reconocerle un mérito a Jacinto Grau. Jacinto Grau era muy vanidoso, por supuesto que se creía un genio, pero hay en el libro de su discípulo y admirador Julio Imbert, titulado Jacinto Grau, el Goya del teatro, una clarísima declaración en contra de estos chismes y de estas vilezas. Es una conversación entre Jacinto Grau y Julio Imbert. Dice Jacinto Grau, quien escucha un chisme o una calumnia es tan mari... No se puede decir este tipo de palabras, pero es importante explicitar que la terminación es K, como el chismoso o el calumniador. Asiento. Claro, Julio Imbert, en su papel de discípulo platónico, asiente. Un mari... Y aquí, de nuevo, no se puede decir la palabra completa, pero aquí igualmente es importante decir que la terminación es con. Un redomado mari, ya sabemos, bueno, igualmente la terminación es con. Me mira, espera mi asentimiento. Oh, sí, dice Julio Imbert. Oh, sí, qué duda cabe, don Jacinto. Y agrega, don Jacinto redondea el concepto y agrega, o una teta. Es decir, es un redomado mari... o una teta. No sé si esto es literatura vanguardista, no sé si esto es literatura vanguardista o es alguna especie de valencianismo o algo así. Jacinto Grau nació, o sea, claro, como una tía, ¿no? Sí, valencianismo, catalanismo, era de Barcelona, entonces puede que sea un coloquialismo venido del catalán o puede ser literatura vanguardista. No sé cómo interpretar esto de un redomado o una teta. Bueno, el caso es que este libro que intenté conseguir por todos los medios y no conseguí, salvo a precios delirantes, así que bueno, quédese como uno de los libros que veré de manera parcial o en alguna biblioteca cuando pueda. Jacinto Grau, El Goya del teatro. Hay reedición por la editorial Duncan en 2006. Bueno, por lo menos se ven algunas páginas en Google Libros. Después de esto de la teta, dice, le agrada que me cause gracia. Si le parece duro, Imbert, diga usted, un hombre afeminado. Y responde Imbert, desgraciadamente hay muchos. Y dice Grau, que hay muchos, y de todas las banderas. Solo un italiano,
Juan Antonio Bazzi, llamado El Sodoma. Si la pintura italiana religiosa tuvo un buen representante, ahí lo tiene. De Vasari. Por cierto, lo hemos leído recientemente. Hemos leído recientemente precisamente ese pasaje, así que quedamos dispensados en el elogio a hija de Putin. Bueno, pues eso. Y si quiere un inglés, en su biblioteca lo tiene. Oscar Wilde, escritor maravilloso, por otra parte. De Oscar Wilde escribió la biografía el mismo autor que escribió este libro, Bernard Shaw, claro, Bernard Shaw, de Frank Harris, que es el desgraciado caso del biógrafo que no sobrevive a su biografiado, y es el propio biografiado quien al final tiene que biografiar un poco al biógrafo. Tiene que decir, bueno, lamentablemente, lamentablemente, no lamento que yo haya sido, yo sigo viviendo, pero lamentablemente ha muerto mi biógrafo, entonces tengo que completar un poco mi propia biografía y decir algo de mi biógrafo. A este libro, tanto Julio Imbert como Jacinto Grau le tienen verdadera veneración, es como su vademecum, porque si es algo Jacinto Grau es, al igual que Čapek, al igual que muy a su modo, por supuesto, muy a su modo Enrique Jardiel Poncela, es un hijo de Shaw, es un hijo clarísimamente de Shaw. El teatro de Čapek, de Jacinto Grau, de Jardiel Poncela sería impensable sin el teatro de Shaw. Por cierto, una pequeña nota sobre Julio Imbert. Encuentro en Biografías y Vidas, en la página MCN Biografías y Vidas, no sé qué es esto de MCN, pero es una cosa privada, no es ningún ministerio ni nada parecido. Encuentro esta mini biografía de Julio Imbert. Julio Imbert, 1918, un interrogante, o sea, ya ni se sabe, a nadie le importa hasta el punto de que no creo que esté vivo. Bueno, puede ser centenario, pero bueno, a nadie le importó ya cuando murió. Este en 1918 seguramente sale de la prensa y de enciclopedias antiguas. Se nos dice, dramaturgo argentino, nacido en 1918. Es una especie de Sancho de Jacinto Grau, del Quijote Jacinto Grau. Nacido en 1918. Destacan sus obras La lombriz, La mano, El diente, La noche más larga del año, Azor, Comedia de naranja, Los hijos del verano y Día caprichoso. Bueno, nadie lee a su maestro. Lamentablemente a Julio Imbert, pues tampoco. No podemos formarnos un juicio sensato. Bien, hemos hablado de la relación de filiación de Čapek y de Grau con respecto a Bernard Shaw. Ya digo que este libro lo veneraban. Bueno, pues hay un artículo de 9 páginas, tampoco exageremos, de José María Fernández Vázquez, titulado Jacinto Grau y Karel Čapek, acercamiento a una relación teatral. Esto está publicado en algún sitio, pero está digitalizado, eso es importante. Está digitalizado por la Universidad de Sevilla. Ahora, vale, pues no encuentro... Vale, voy a tener que buscar... Vale, Jacinto Grau y Karel Čapek, tal cual, tampoco hay tanto escrito sobre esa relación. El caso es que Čapek montó el teatro de Grau en Praga. Aquí está, revistas científicas, Universidad de Sevilla. No, tampoco, aquí viene el artículo directamente. Bueno, pues Dialnet, Unirioja, la Universidad de Rioja. Vale, Jacinto Grau y Karel Čapek, acercamiento a una relación teatral, de José María Fernández Vázquez, publicado en Filologia Hispalensis, 1992, páginas 39-48. Bueno, pues aquí tenemos algo de lo poquísimo que se ha escrito sobre esa comunidad del teatro europeo, que ya, bueno, es que paradójicamente en la Unión Europea, lo he dicho muchas veces, la cultura europea está más disgregada y más aislada unas naciones de otras que antes de la Segunda Guerra Mundial, donde todo fluía perfectamente, no había diques, ni bardas, ni barreras, y a Jacinto Grau se lo representaba en Praga, y a Karel Čapek se lo leía, se lo traducía y se lo leía en España como en el resto de Europa. Eso ya no es así. Eso ya no es así, a pesar de que nuestros críticos presumen de leerlo todo. No,
la cultura europea ya no está intercomunicada como antes, y sobre todo se ha perdido completamente la comunicación con estos autores previos a la Segunda Guerra Mundial, a los que nadie lee, hasta el punto, ya lo digo, de que uno de los críticos que más presume de leer y de tener la mesa llena de libros dice: Joaquín Grau, ¿qué habrá escrito Joaquín Grau? Bueno, pues es un buen momento para ver qué ha escrito Joaquín Grau y sacar a Alberto Olmos de su velo de malla, de su velo de la ignorancia. Tengo aquí a Francisco Ruiz Ramón, Historia del Teatro Español, siglo XX, Alianza Editorial. No, en fin, veo que esto no va a ser tan fácil. No hay índice de nombres. Vaya, pues no hay índice de nombres. Bueno, venga, vamos a ver los capítulos. Benavente, o sea, don Jacinto, Eduardo Marquina, los Machado, Unamuno, Valle Inclán, pues por aquí tiene que estar. Ramón Gómez de la Serna, aquí está, sí, en Grau, entre Valle Inclán y Ramón Gómez de la Serna. Entre Valle Inclán y Ramón Gómez de la Serna. Buena compañía. Luego ya viene Azorín, que le dedica muy poco espacio, porque claro, dice Azorín y su teatro sin drama. Pues el teatro de Azorín ya... Bueno, en fin. Esto está a partir de la página 80. Vale, a partir de la página 80 vamos a encontrarnos a Jacinto, bueno, Unamuno, que en fin es bastante... Sí, las tragedias de Unamuno, Raquel, bueno, imágenes típicas como la esfinge a la que se le cuentan los pelos por no mirarle a los ojos. Valle Inclán, más Valle Inclán, voces de gesta, hablando, una entrevista a Valle Inclán. Jacinto Grau me parece que no va a tener tanta presencia. Aquí está el Conde Alarcos, eso es de Jacinto Grau. Bien, aquí está, Jacinto Grau. Bueno, pues son unas cuantas páginas en realidad, yo recordaba... Ah, no, está bien, está... No, sí, trata... Por eso había elegido este volumen. Todo esto lo dedica a Jacinto Grau. Lo que está muy bien y desde luego en nada se parece a la atención que hoy recibe. Este libro es de 1971. Jacinto Grau, 1877-1958, o La disconformidad. La obra dramática, dice Ruiz Ramón, de Jacinto Grau, iniciada en los primeros años, cosas cronológicas, cerrada en 1958, el mismo año de su muerte. En todos ellos critica el teatro español de su tiempo, en el que señala la falta de originalidad e inquietud, su carácter de teatro comercial o industrial, su vulgaridad y ausencia de vuelos. Critica a los empresarios, a los actores y a los críticos. Claro, ¿cómo quiere pasar a la posteridad metiéndose con todo aquel que le puede dar la posteridad? Apuntando siempre a mostrar su provincianismo y su intrascendencia. Al mismo tiempo expone en esos prólogos algunos de los principios de su estética teatral, así como más o menos, o sea, claro, ¿de dónde saca lo de obra de teatro revolucionaria, vanguardista, crítica y prólogo, que es una obra distinta? De Shaw, evidentemente, de Bernard Shaw, de su gran maestro, y también el modelo de Čapek. Claro, desde luego que Čapek pudo igualarse con ellos, porque cuando aún estaba en Praga se discutía su obra en Londres, y luego se presentó allí en Londres y debatió con Čapek y con Chesterton y lo vieron como un igual. Eso desde luego le faltó a Jacinto Grau, el codearse con Shaw y con Chesterton y con Belloc, eso le faltó desde luego. Al mismo tiempo, expone en esos prólogos algunos de los principios de su estética. Sí, eso es. La crítica desborda a veces los límites del fenómeno teatral en sí. Vamos, todo esto es muy estilo Shaw. Toda variedad de temas, enfoques, técnicas y estilos podrá advertir fácilmente quien, si llega el caso, espigue en el conjunto de mi obra teatral, escribe Grau en la primera de las dos consideraciones preliminares a su farsa Tabarín. Bueno, Tabarán podríamos leer porque lo ponen sin tilde, pero bueno. Esta afirmación del autor es fácilmente comprobable en la primera época de producción, que culmina en 1921 con El Señor de Pigmalión. También Shaw y más Shaw. En donde, bueno, porque Pigmalión de Shaw es de... Es que ya se va solapando en el tiempo, claro.
Pygmalion de Shaw es de 1913, sí, por supuesto que hay influencia. Luego Čapek precisamente va solapando su obra con la de Shaw, pero aquí, bueno, hay una afiliación clarísima, en donde el dramaturgo ensaya diversas formas dramáticas y distintos temas, pero es menos cierto de la serie de piezas escritas después, en las que la forma generalmente usada es la de la farsa, estructurada según la técnica de momentos del drama expresionista alemán, y en donde no hay casi más que un solo tema, como veremos. Entonces, aquí Ruiz Ramón divide la creación de Jacinto Grau en etapas, que es lo que les encanta a los que escriben libros de texto. Etapas, etapas. Bueno, primera etapa, de la tragedia a la farsa, 1905-1921. Ahí tenemos, bueno, en un apéndice a la primera edición de El Conde Alarcos escribe que está soñando restablecer en algo las relaciones ideales del teatro y de la vida pública, como en la antigua Atenas. Bueno, habla de su primera tragedia, Entre llamas, análisis psicológico de drama naturalista, elementos rescatados de la tragedia clásica. Luego tenemos otra tragedia, El Conde Alarcos, sobre el romance. Luego tenemos El Hijo Pródigo, donde se inspira en Fedra, pero también en la Sara bíblica y también en Job, según Ruiz Ramón. Después tenemos En Hildaria, El Señor de Pigmalión. Bueno, dice: En Hildaria, escrita un año antes de la Primera Guerra Mundial, es una fábula política. En el prefacio escribía su autor al editarla en Losada. En 1917, cuando se estrenó esta comedia, Hildaria, como España y otras naciones, exteriormente eran una balsa de aceite. Todas las conmociones eran interiores y se reprimían con prisión, torturas, ley de fugas y pistoleros en acción. Sigue diciendo Ruiz Ramón que la pieza presenta el fracaso de un político, jefe de gobierno, que pretende hacer, como él dice, la revolución moral de Hildaria, empezando por hacerla en mi propia vida. El protagonista, Eprontas, hombre puro, se estrella contra la corrupción pública y privada del país. El dramaturgo denuncia a la sociedad inmovilista y desenmascara sus mitos oficiales, honor, caridad pública, mostrando su falsedad. He aquí, a guisa de ejemplo, uno de los alegatos contra esa sociedad, y una cita de la obra. Así se vive aquí, de tópicos, pocas iniciativas, ni un solo esfuerzo de la voluntad, refranes y máximas, unos cuantos conceptos fósiles hechos piedra, y el resto del alma humana incomprendido. Todo cae dentro de los sueños, no queremos pensar ni ser. El que nos invita a ello, sueña. Bueno, esto en cuanto a En Hildaria. Después tenemos El Señor de Pigmalión, dice Ruiz Ramón, que es farsa tragicómica rechazada en España por Martínez Sierra, según nos cuenta su autor. Fue traducida al francés a poco de aparecer la edición española y estrenada en París por Charles Dulin para inaugurar el Théâtre de l'Atelier. Poco después, en 1925, Karel Čapek la estrena en el Teatro Nacional de Praga. En 1928, precedida por la expectación consiguiente a su éxito europeo, es estrenada en España. Es decir, para que le hicieran caso a Jacinto Grau como dramaturgo, primero tuvieron que estrenarlo en París, luego en Praga, y ya después de todo esto dijeron: bueno, vale, la podemos hacer en España. Así que creo que esto da una idea bastante clara de cómo funciona la cultura española y cómo funciona el ser famoso, el ser... Todo esto en realidad de la posteridad, y es un gravísimo error. La cita que hacía... sí, eso es. La cita que hacía Olmos de Capote: soy homosexual, soy alcohólico, soy un genio. Bueno, vale mucho más esa cita de aquella canción de Pajares caracterizado como Drácula: soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. En eso es en lo que tenemos que pensar tanto al leer como al escribir. Soy moderno, estoy en mi tiempo, eso no lo voy a negar. Soy eterno, pero no soy propiedad de mi siglo, no soy un hombre de mi tiempo, soy eterno, y ante todo, y lo estoy pasando bien. Yo creo que esa canción de Pajares, que no sé si
¿Es obra suya? Seguramente sí, sus monólogos. Pajares es uno de los primeros monologuistas televisivos en España, y desde luego yo creo que sus monólogos eran suyos, pero vamos, puedo verlo. Pajares, canción, Drácula, a ver de quién es el texto, pero es que verdaderamente es mucho mejor. Drácula Yeye era, en realidad, es mucho mejor que lo de Capote. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Creo que no se puede definir mejor lo que debe ser la actividad literaria. Bueno, quizá si lo busco en libros, habrá alguien que no saben cosas que no tienen que ver. Bueno, pero asumamos este principio. Nada de soy homosexual, soy alcohólico, soy un genio. Que al fin y al cabo es un refrito de lo de Dalí. Picasso es español, yo también. Picasso es un genio, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco. Bueno, al final es un remedio. En lugar de esto de soy homosexual, soy alcohólico, soy un genio. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Eso es lo que vale. Eso es nada de pensar en novedades, en lo que piensan en París, en lo que piensan. Es que es tan ridículo que estrenen una obra porque se ha estrenado en París. Pero si no se estrena en París, aquí no se estrena. De hecho, casi todos los artistas de los años 60 que tuvieron éxito aquí, lo tuvieron porque habían expuesto en Nueva York. Y, vengo de Nueva York. Ah, bueno, pues si no se habrían muerto de hambre, habrían vivido debajo de un puente. O sea que es todo tan ridículo. Bueno, pues El Señor de Pigmalión. La farsa está dividida, dice Ruiz Ramón, en un prólogo y 3 actos. En el prólogo el dramaturgo fustiga, con técnica vecina a la del sainete, el ambiente comercializado de los empresarios españoles para quienes el teatro es un simple medio para ganar dinero y no un instrumento de arte. Pero ¿qué cosas se le ocurren? ¿Qué cosa? Poco olvidado está. Bueno, después tenemos... un poco de spoiler. El resentimiento y el odio de los muñecos contra su creador. Bueno, esto de los muñecos lo tenemos en Block, lo tenemos en el Petrushka de Stravinsky, lo tenemos de alguna manera, claro, en Pirandello, pero bueno, sobre todo en Block. Esto de los muñecos, Balaganchik. Bueno, pues el resentimiento es como Petrushka en realidad también. El resentimiento y el odio de los muñecos contra su creador, manifiesto en el segundo acto, culmina en el tercero con el asesinato de Pigmalión, derribado de un disparo de escopeta por Pedro de Urdemalas, el más inteligente de los muñecos, encarnación del espíritu del mal, y rematado por Juan el Bobo, encarnación de la necedad, muñeco desprovisto del don de la palabra. Antes de ser rematado por el más tonto de sus muñecos, Pigmalión, nuevo Prometeo, exclama agonizante: «Los dioses vencen eternamente, aniquilando al que quiere robarles su secreto. Iba a superar al ser humano y mis primeros autómatas de ensayo me matan alevosamente. Triste sino el del hombre héroe, humillado continuamente hasta ahora en su soberbia por los propios fantoches de su fantasía». Esto es el señor de Pigmalión, pero tiene una segunda versión de 1928 en donde quien dice la última palabra, o sea, es como la segunda versión del Boris Godunov de Pushkin. Hay una segunda versión y en esta cambia quien dice la última palabra, como en Pushkin, y en la versión de 1928 es Juan el Tonto el que habla por última vez. Y esta palabra no es ni siquiera una palabra humana, sino un espíritu... dice Ruiz Ramón. Y esta palabra no es ni siquiera una palabra humana, sino un estúpido y reiterado cucú. Luego tenemos lo que Ruiz Ramón llama Don Juan en dos tiempos. Su Don Juan de Carillana. Don Juan de Carillana de 1913. Y luego... en 1930, otro Don Juan, El burlador que no se burla, de 1930. O sea, los dos Don Juanes de Grau. Luego, entre 1929 y 1945, Ruiz Ramón dice que escribe obras Grau de superhombre y destino. Superhombre y destino. El caballero varona, Los tres locos del mundo, es decir, destino, ilusión y muerte. La señora guapa,
Dice Ruiz Ramón, en la señora guapa, la mujer superior encuentra al final de la pieza al varón fuerte, al amo, al varón recio que toma y conquista y no mendiga, y con el que parte para vivir una vida plena dejando abandonado al novio la noche antes de la boda. La casa del diablo, Destino, escenas en 3 momentos y 4 cuadros, y luego las 3 farsas de 1949 a 1958, año de su muerte, el señor de Pigmalión, farsas al estilo del señor de Pigmalión, que yo entiendo que es lo más... vamos, al final es lo último, o sea, es lo que decididamente consideraba Jacinto Grau que le convenía hacer después de haber aprendido tanto teatro, o sea, digamos que puede considerarse lo mejor de Jacinto Grau. Las gafas de Don Telesforo. En las gafas de Don Telesforo, dice Ruiz Ramón, muestra Grau con plena eficacia dramática esta vez el papel redentor de la ilusión humana en una sociedad científica y mercantilizada. Don Telesforo, constructor de juguetes e inventor, o sea, o sea, es un tema repetido, los muñecos, los robots de Čapek, pues sí pueden considerarse también muñecos. Por cierto, que creo que la Real Academia decía que el plural de robots era roboces o un horror parecido. Espero que no lo mantengan. Puede que no fuera la Real Academia, pero eso yo lo he visto. El plural es roboces. Menudo espanto. No, aquí no se dice nada del plural. Y además dice que viene, bueno, sí, del inglés robot y del checo robot. Vale. En fin, podrían decir que el autor de la palabra es Josef Čapek, según el propio Karel Čapek. Bueno, las gafas de Don Telesforo. Bibi Carabé, dice Ruiz Ramón, es una extraña farsa cuya última significación nos escapa. Así lo dice Ruiz Ramón. Bibi Carabé es un modesto obrero que tiene la extraña facultad de hacer reír a todo el mundo, no por lo que dice, sino por el modo de decirlo y por su expresión, lo cual le encoleriza. Siendo su vocación más honda la de labrador, sueña en comprar un trozo de tierra y dedicar su vida a cultivarla, es contratado por un empresario de circo para hacer reír al público, fracasando en ello no por actuar espontáneamente. Fracasando en ello por no actuar. No sé si se puede decir esta combinación. Por no actuar espontáneamente. Un gran director de teatro descubre que está eminentemente dotado para el género trágico. Bibi Carabé se convierte en un gran trágico, pero su vida, comprometida en una acción ajena a su vocación, lo convierte en cierto modo en un ser alienado que le lleva a asesinar a su esposa y finalmente al fracaso y a la desesperación. La obra podría ser un alegato contra las formas inauténticas de existencia que, si llevan al éxito y a la fama, destruyen al hombre. No había dicho que no, que el significado se le escapaba. La obra podría ser un alegato contra las formas inauténticas de existencia que, si llevan al éxito y a la fama, destruyen al hombre que se traiciona a sí mismo al traicionar su vocación. La última obra de Grau, terminada el mismo año de su muerte, lleva un prefacio en donde su autor dice haberla escrito para descargarse y aliviarse, y esto es cita de Grau, de la fatiga que ocasiona, se salta un poco, el persistente rumor del mundo convulso, en pleno y asombroso florecimiento científico, el espectáculo de la política alejada cada vez más de la inteligencia, de la miseria y el hambre de distintos países, el del malestar proliferante por el creciente y ruinoso dispendio en la fabricación de asoladores instrumentos destructivos, el del sordo rencor almacenado, el del miedo estéril como la doncellez, el de la resignación humillante, el del aumentativo pesar de los pueblos oprimidos como España, donde nací, a la que con hiriente cinismo se incluye con otros países intervenidos o mediatizados, se salta un poco, en el hermoso enunciado de pueblos libres, y del hipócrita empleo del apaciguamiento, cuyo camino, según feliz frase anónima, no es el de la paz, sino el de una sumisión por mensualidades. Está dividida en 3 retablos y, bueno, no dice el título, pero evidentemente es En el infierno se están mudando. Qué raro que no diga el título. Bueno, pues no lo dice. Y luego ya se pasa a Ramón Gómez de la Serna.
Bien, pues vamos a ver la obra de Jacinto Grau en primer lugar.